@megustaleercl. Bueno, y estamos con nuestros panelistas de este día miércoles, con el decano, como él dice, Francisco Martorell, con Elizabeth Berger, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, con José Francisco Lagos, que viene cotidianamente, y con Alberto Mayol, uno de los padrinos que está acá. Sí, porque sí, pues. ya tenemos fecha para el nuevo, así que van a hacer sí, un nuevo seminario de tenemos dos juntos, vamos a tener el 23 y 25 de noviembre. Mira. 23 en el Estadio Italiano y el 25 en el restaurante Europeo. Ahí el Europeo que está en Alonso Córdoba. Vamos a hacer 2 horitas. Harto rico el restaurante también. Sí, harto bueno el restaurante, sí. Por eso cuando nos avisaron dijimos, nos parece interesante. Así que... Oye, pero no sé cómo el padrino vería lo que está pasando, pero hay una situación que hoy día está mezclada por diversas cosas. Tiene desde la evasión del metro, masiva del metro, tienes este incendio en el Instituto Nacional, tienes la situación que está el tic-tac con cuenta regresiva para la reforma tributaria, donde de repente aparece una posibilidad de que no se alcancen los votos para la reintegración, lo que es curioso. Aparece cosas que provocan mucho ruido, como la posibilidad de que efectivamente pueda usar parte de tus fondos de las pensiones para determinadas cosas condicionadas, y todo se desordena mucho más rápido de lo que uno puede de repente aglutinar, y vas a tener que llegar a tomar decisiones luego, antes de que empiecen la carrera electoral del próximo año. Sí, y súmale a eso, Fernando, 2 golpes a la línea ahí de flotación, que el tema Sename, el informe que dice que se ha hecho poco y nada, y por otro lado lo de Paz Ciudadana con el tema de la seguridad, que son 2 caballitos de batalla que levantó el gobierno de Piñera y que también le afectan en la imagen. Pero hay una palabra que está detrás de eso siempre, o sea, que en sociología es súper importante, pero en realidad es tan difícil de aplicar siempre que nunca se aplica en las políticas públicas como algo relevante. Se aplica en algunas políticas urbanas en el mundo y con mucho éxito, pero es la palabra anomia. O sea, detrás de todo esos fenómenos está la ausencia de normas. En la ausencia, la pérdida sistemática y permanente de la capacidad normativa del orden social para hacer que las personas sientan que vale la pena estar dentro del orden social. Sí, de eso se trata. Y en ese contexto se da en crisis de legitimidad, y en ese contexto entonces empieza a desarmarse el naipe. Pero eso sería solamente en el tema de la ¿cómo le llamaban? Evasión masiva. No. Porque lo otro, el tema de la AFP, está todo dentro de las normas. Incluso la gente que está en contra no deja de cotizar. La literatura sobre anomia plantea justamente eso, que la perversión de la norma, usando la norma, es parte de los fenómenos de anomia. La actualización del concepto de anomia primero fue de Durkheim, pero la actualización contemporánea incluye elementos de los cuales tú usas las normas para pervertir la norma. Y efectivamente eso ocurre cuando está en un momento de cuestionamiento de ese orden. Aquí hay un conjunto de elementos que yo creo que van deshilachando el orden social tal como estaba constituido transicionalmente en el fondo. Ahora, yo te escuchaba a Fernando, y pensaba cuál es el denominador común que podría ser una especie de hilo conductor en tanta efervescencia y tanto caos, ¿no? Erupciones que parecen caóticas, y creo que es desigualdad. Porque si vemos lo que pasa con el tema de AFP, pasa por allí, si vemos lo del metro también pasa por allí, y quiero hacer un hincapié especial en el tema de la seguridad ciudadana, algo que venimos siguiendo desde hace años, desde Chile 21, desde otras instituciones también, y que la apuesta por el efectismo, la apuesta por el manodurismo, hace agua por todas partes, y se ha manifestado ya en el 2017-2018 a través de síntomas muy claros de desigualdad. Y es que se produjo un barrido de la inseguridad o de la delincuencia de las comunas más ricas hacia las pobres. Entonces tenías comunas como Vitacura, Lo Barnechea, etcétera, en donde bajó en principio el año pasado, y en donde subía, correlativamente. Si vos comparabas por ejemplo, Vitacura y Pedro Aguirre Cerda, tenías más 29, menos 29, parecía como que se hubieran trasladado exactamente para allí los que sacabas de un lado. Es como barrer debajo de la alfombra, ¿no?
y ahora esto también está subiendo a las comunas, evidentemente se vuelve como un boomerang. Entonces, ¿qué vemos? Mientras se discute bajar la cuestión de la edad del control de identidad, que estas medidas efectistas que venimos viendo en todo el continente, lo sigo 2006, 2007, 2008, desde Costa Rica, Honduras, etcétera, hasta abajo, hasta Chile, Argentina, Uruguay, las medidas efectistas y el manodurismo no sirven para nada más que para salir en la tele. Y todas fracasaron, ¿eh? Todas fracasaron, pero salís en la tele y parece que... Lo curioso es que ni siquiera mejoró la sensación de seguridad, porque podrías decir, pucha, la victimización subió, pero... esta cuestión de mayor sanción y control da una sensación de seguridad. No, también ha aumentado la sensación de temor e inseguridad, con lo cual el fracaso en esta área es total y es, como dijo Pancho, el caballito de batalla de los gobiernos más conservadores y de derecha. No, yo aquí pienso distinto en cuanto a la justificación de por qué se producen todos estos fenómenos, todo esto aunarlo en el concepto bajo el paraguas de la desigualdad me parece que es un poco forzado. ¿En qué sentido? Porque primero, justificar la evasión del metro o lo que pasa con el metro con temas de desigualdad, de partida un problema para todas esas personas que, estando en las mismas condiciones de aquellas que han promovido la evasión, sí deciden pagar honradamente y no pasar a llevar el derecho de los demás a usar el transporte público. En segundo lugar, el problema de la delincuencia es que en los países donde se ha utilizado el garantismo, que es la alternativa a este manodurismo, tampoco se tienen resultados mejores. Hay que ver, por ejemplo, el caso brasileño, que hasta hace muy poco usaba el garantismo como principio fundamental y los índices de delincuencia lo sobrepasaban por creces a lo que habían vivido antes, porque el problema de la delincuencia no tiene que ver solamente con cuestiones económicas y básicamente decir que solo bajo un principio se ocultan todos los problemas sociales, es una cuestión que simplifica el problema de fondo, porque efectivamente cuando alguien dice, oye, tengamos más herramientas para los carabineros para controlar la delincuencia, o otorguémosle a las comunas otras atribuciones para que los carabineros puedan efectivamente solo dedicarse a temas delictivos. Uno no está diciendo que solamente tiene que hacerse eso. Evidentemente el problema es mucho más complejo, tiene que ver con cuestiones de educación, por supuesto tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones familiares, es decir, un sinfín de problemas que no se agrupan, ninguno de esos se agrupan bajo el alero de la desigualdad. Por tanto, atribuir que solamente bajo ese precepto, es decir, si es que nosotros lleváramos ese argumento al final, si es que se eliminara la desigualdad, ¿terminarían todos esos problemas sociales? La respuesta es no, porque en los países que tienen menores índices de desigualdad que el nuestro, no es que hayan solucionado todos esos problemas, al contrario, algunos han aumentado, algunos efectivamente lo han disminuido, ¿pero por qué? Porque dependen también de muchos otros factores. No, disculpa, yo creo que hay... A ver, meterse en esa línea de causalidades es muy complejo, pero evidentemente es súper sabido que, por ejemplo, para poner un ejemplo que lo pone en Naciones Unidas, que desigualdad, aumento de la desigualdad y aumento de la delincuencia está correlativo. O sea, eso es un dato de Naciones Unidas. Pero una cuestión puede ser correlativa, pero otra que sea que haya causalidad, por supuesto. De hecho, eso nunca se sabe. Eso es la premisa fundamental de la filosofía empírica, es que al final nunca sabes si efectivamente lo que pasa es que la mayor parte de los investigadores, para ponerlo en términos, tienen muy claro que eso efectivamente tiene relación, porque hay fenómenos que hablamos de la anomia, que con la desigualdad aumenta, porque naturalmente al fragmentarse la sociedad en grupos pequeños, en guetos, naturalmente la capacidad de integración del todo social es menor. Bueno, dicho eso, hay una cosa que es bien importante. En una investigación que nosotros hicimos hace mucho tiempo, en ese tiempo yo estaba en la Chile, los datos estaban arrojando cosas bien interesante, y una era el tema de la deuda. O sea, ¿cuál es el principio integrador de la sociedad en la que nosotros vivimos? El consumo. ¿Y cuál es cuál es la forma que toma el consumo en términos operativos? La deuda, porque la gente no gana la plata suficiente para consumir lo que tiene que consumir para integrarse en la sociedad actual. Y eso es evidente porque ahí están los datos. O sea, anda a mirar la cantidad de deuda que todos los chilenos tenemos. La deuda, la relación cualitativa de la deuda, y aquí viene el tema interesante, cuando uno entrevistaba a las personas, apareció una cosa bien interesante. La gente sentía que habían dos tipos de deuda. La deuda que ellos tienen con en los bancos, pero ellos sienten con las instituciones, con la élite, con los más ricos, porque sienten que ellos son los que le pueden pasar la plata. Esa deuda es una deuda que las personas están obligadas a pagar. Pero ellos sienten que además hay una deuda que tienen las instituciones y los más ricos con ellos.
pero ellos saben que esa es una deuda que ellos no pagarán. En la calidad del transporte, que es la, Exactamente. que es la, Exactamente. la deuda de la justicia a tiempo. Y la calidad Tú lo de viste vida. ahora en el caso del el informe de Paz Ciudadana, donde una de las cosas que aumenta es la cantidad de gente que han sido robadas y que deciden no denunciar. Sí. Exacto. Claro, porque Que- consideran que no van a conseguir nada. Que en la parte etnográfica de esta investigación nos pasó una cosa bien interesante. Iba una persona, uno de nuestros investigadores iba en una micro, ¿ya? Y como parte de la etnografía, que es eso, digamos, básicamente, es vivir. Bueno, y se sube un inspector a ver el tema de las tarjetas VIP que estaban pagadas, qué sé yo. Y un señor dice, no, dice, a propósito de lo mismo de la AFP, dice, yo no la voy a pasar. Dice, ¿por qué? Le dice el inspector, porque esta tarjeta VIP es mía, no tengo por qué pasársela. Es de mi propiedad. Entonces le dice, no, si está obligado, qué sé yo, no. Entonces baja el inspector y sube con carabinero. Y el señor le explica y le dice, mire, a mí lo que me molesta es que ustedes suban a fiscalizar esto y mira esta micro, tiene las puertas rotas, esto está oxidado, entra aire por todas partes, ¿ya? No hay ninguna calidad, está sucia entera, ¿ya? ¿Quién fiscaliza eso? Le pasa la tarjeta VIP, la revisan, él había pagado. Les dejó el desastre en la micro, la gente empezó a protestar y tuvieron que bajarse. Bueno, eso representa exactamente el conflicto. O sea, hay una deuda que la gente no puede cobrarle a los que se la deben y una deuda que que ellos sí tienen que pagar sí o sí todos los meses, pase lo que pase, aunque tengan que sacrificar muchos elementos de su propia vida cotidiana, porque sí tienen como cobrársela a los otros. Y ese es el gran tema. Y frente a eso, bueno, ahí se produce el conflicto. Por tanto, quiero decir, tu argumentación de que esto no tiene nada que ver con el orden en general, no es muy sustentable. O sea, esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el cual estamos viviendo. Por otra parte, cuando hablaba de desigualdad y vos decís que no tiene que ver con la desigualdad, yo no me refiero a la medida, no me refiero a esta medida de evasión masiva que efectivamente está afectando, obviamente, a los usuarios del metro, pero el transporte público es el ámbito que, pero indiscutiblemente afecta a los niveles socioeconómicos de clase media para abajo, porque son los que se desplazan en general en transporte público a trabajar, y por supuesto que tiene que ver con desigualdad, porque las altas tarifas afectan especialmente a los de menores recursos. Y por eso algunos países implementan también política de subsidios, porque claramente ahí hay mecanismos redistributivos, y me parece que lo que está fallando en Chile y lo que está detrás de muchas de las cosas que hablamos es la redistribución. También en lo que comentabas de la reforma la reforma tributaria. Allí también hay un tema de redistribución que no va a funcionar como debe, porque por más que se implemente la reintegración, bajo ninguna perspectiva va a ir a parar a una mejor redistribución, ni siquiera un aumento del consumo, de la inversión productiva. Y en términos de seguridad, más allá de Brasil, que es un fracaso a todas luces y que solo ha empeorado, lo que no ha funcionado, entre garantismo o entre manodurismo, lo que a todas luces no ha funcionado en ningún lugar del mundo es el manodurismo. Y hay varios países que tienen políticas en las que se ha hecho mucho hincapié en la reinserción, la reintegración, sin negar por esto. Estás hablando, sí, el manodurismo dentro de una democracia. Porque, por supuesto. porque bueno, claro. eliminamos la variable de dictaduras, qué sé yo. Vamos a lo que... Porque, claro, ahí a nuestros estándares. Sí, exacto. La reinserción y la reintegración sí han tenido muchísimos y muy buenos resultados en países como Canadá, como Colombia. Colombia ha tenido excelentes resultados con sistemas de seguimiento de quienes han cometido delitos. Y, por ejemplo, está visto que bajar la edad, en este caso, esto es un derroche de recursos el que se está haciendo increíble. Los controles masivos de identidad del año pasado se hicieron más de 4 millones. Esto es distraer recursos que están faltando, distraer personal policial, carabineros, etcétera, cuando en realidad el problema entre los menores de edad es la reincidencia. Si el problema es la reincidencia y es grave, y nadie dice que no deben tener ningún seguimiento y deben andar sueltos por la vida y tienen que seguir delinquiendo, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento de ellos. Entonces, en vez de malgastar dinero en 4 millones de controles al azar, de redadas a lo pavo,
tiene mucho más sentido focalizar esos recursos en hacer seguimientos de quienes han cometido delitos y están cumpliendo sanciones de las diversas maneras. Podés poner por mí, no sé, en vez de 4 millones podés poner 10 trabajadores sociales a seguir a un chico que sabés que es vulnerable y que está en riesgo y que ya ha cometido delitos, es mucho más eficaz que hacer estas cuestiones efectistas que, claro, tienen sentido para sacarlas en las pantallas de televisión. Así es. Oye, absolutamente de acuerdo con oye, vamos ahora a la otra serie de baterías de cosas que hay. Que están pasando cosas muy rápidamente, y yo insisto en un tema que parezco majadero en esto, pero a partir del 25 de octubre todo cambia. Porque el 25 de octubre los funcionarios públicos tienen que renunciar si que van a presentarse como candidato a alcalde o a gobernador regionales, y las coaliciones empiezan a pensar en modo electoral, y por lo tanto empieza este infighting siempre presente en todas las coaliciones. La oposición no va a tener grandes peleas porque no existe en términos de unidad por ahora, pero en todo gobierno siempre le afecta la llegada del 25 de octubre porque empieza esta discusión por cupos, mientras todavía no logra sacar ninguna de las reformas grandes que prometiste. Y aumenta la anomia, porque todos van por sus intereses, ya no hay algo que los una. Entonces, yo si tengo que ir contra el gobierno para poder sacar los votos, lo haré. Eso es súper delicado, y por lo tanto yo entiendo la urgencia del gobierno de tratar de sacar rápido un par de cosas que no vayan a hacer después, no vayan a entrar en la batidora y la vorágine de las decisiones que vienen posteriormente en los partidos a través de quienes compiten por quiénes, y quiénes van y quiénes no van, y quedan las cosas con heridas sangriantes que se traducen en, no sé, que de repente alguien no estaba presente cuando se votó. No, y además que como está el tema de los gobernadores, que es un misterio desde el punto de vista quiénes van a atreverse a ir a esas elecciones. El cargo ya es un misterio. El cargo es un misterio, el significado que tendrá en el futuro es un misterio, y quienes van a tener la osadía de postular a algo que es un misterio, también es un misterio. Entonces, frente a eso... Y hay dos posiciones al respecto. Unos que dicen, como es un misterio, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Que voy a armar un cargo nuevo, entonces exacto. Puede ser políticamente muy interesante. Y otros, como la posición esta de Francisco Vidal, que dice, bueno, si hay un terremoto, yo como gobernador, como me tengo que quedar en mi casa porque no tengo ninguna atribución para salir a hacer nada. No puedo ir a la ONEMI, no tengo oficina. ¿No? Entonces, mejor es una de las 3 razones que da. Entonces, efectivamente, pero así... Siendo la más importante, que quiere ser presidente. Sí, y por eso voy de presidente, sí, claro. Y los otros quieren que sea gobernador. Pero siendo así este cuento, tú ves que igual hay ¿cuántos? 6 intendentes que están en la lista de irse el día 24, porque el 24 tendrían que decir, yo tengo que reiterar a veces ciertas cosas, porque aquí Guillermo pregunta quién es la señorita de otro país que está a esta hora, la Beth Berger. Gerber. Gerber. Siempre te digo Berger. De las radios es un problema. La Beth Gerber, que directora de Chile 21 y que vive aquí hace 15 años, pero no abandona su acento por ninguna razón. No. Ni el acento ni el mate. No. Oye, bueno, ahí tú tienes un problema serio. Ese es un problema que va a... Después tienes eso por el lado de las cosas electorales. Después tienes un problema serio cuando de pronto se sugiere que determinadas cosas eventualmente podrían ser de otra manera, como cuando se sugirió que en realidad quizás no había que reintegrar esta semana. Pero se prende una luz así como, oye, aquí hay una posición de negociar una cosa distinta, y aquellos que estaban esperando justamente la reintegración porque era la base que ellos consideraban esencial de su modelo productivo y de negocio, que en el caso de los empresarios, dicen, pero ¿qué es esto? ¿Cómo están abriendo la puerta para que se pueda generar una situación distinta a la reintegración? Hay un ruido que es bien difícil de hacer cuando tú tienes muchas cosas simultáneamente en el Parlamento y con tiempos muy cortos para sacarlas, y te viene todo el mundo encima en 2 meses más acá a hablar de medio ambiente. Claro. No, y además el gran problema de eso es que cuando
cuando se ha estado discutiendo la reforma tributaria y se renuncia a la disminución corporativa de los impuestos, que era uno de los argumentos de la campaña, ¿por qué? Con la excusa o con la idea de que la reintegración justificaba lo suficiente como para renunciar a esta disminución de impuestos y que esa medida por sí sola iba a volver a fomentar el crecimiento. Pero cuando se justificó todo en torno a la reintegración y se dijo que era esencial por varios ministros y todo el equipo económico entiende que es así, de hecho lo ha dicho expertos transversalmente, Oscar Landerreche, Rodrigo Valdés, etcétera. Y claro, empiezan los senadores como este muñequeo a ceder lo que todo tu gobierno y toda tu estrategia, que incluso parte de la democracia cristiana ya estaba de acuerdo. Entonces, esto no se explica porque es la definición de un autogol. Que es decir, quitarte el piso absolutamente en cuanto fue tu estrategia, porque si ya no tienes tu argumento fundamental que te justificó la no propuesta de disminución de impuestos, la negociación con la oposición, que la democracia cristiana efectivamente se peleó con el resto de la oposición por este argumento, por esta idea, y tú quitas ese piso de negociación, o sea, es un... Ahora, ¿cuál es la explicación para eso, crees tú? No, yo creo... ¿Por qué se sugirió de pronto de que esta situación podía no ser como se había planteado? No, yo creo que porque los senadores probablemente chileamos, los que lo están promoviendo, deben haber visto que iba a estar bloqueado en el Senado, porque este acuerdo partió en la Cámara de Diputados y ahí se llegó el acuerdo y vio que la cosa arriba estaba más compleja, pero efectivamente esta cuestión tiene que ser absolutamente coordinada, no pueden... Es impresentable este nivel de descoordinación de decir, oye, la esencia de tu idea nosotros la vamos a bypassear para tener un objetivo, pero por el bien del proyecto. No, pues si el bien del proyecto se tiene que definir necesariamente en conjunto. O si no, ¿de qué sirve en ese sentido tener a los parlamentarios del oficialismo ahí dando las peleas? La frase, en todo caso, de tanto de Manuel José Sandón como la de Andrés Alamán, es que no van a estar los votos en el Senado, sí dijeron. No tenemos los votos para la reintegración. Y yo pensaba que los tenían. Y lo divertido es que la oposición dice que sí están los votos. Que sí están los votos. Yo estaba convencido que los tenían. Porque había conversado con algunos, como tú tienes toda la razón, José Francisco, había conversado con algunos parlamentarios de la democracia cristiana y me decían sí, yo creo que esa Carolina Goichi, esa votarían una comisión. Entonces algo tiene que haber pasado que adentro que claro, que de repente esto no quiere que se termine en fracaso. Y por lo tanto se está buscando una forma alternativa, que bueno, para eso están los parlamentos, para negociar de repente las salidas de las leyes, digamos. Ahora esto te habla de la desarticulación política que existe tanto en el oficialismo como en la oposición, que ahí sí parece haber correlación, ya que buscamos correlaciones, parece haber correlación en la desarticulación política. Y más a largo plazo, algo que preocupa y es que, a ver, la estrategia del gobierno en términos de mejoras del crecimiento, que son... Digo, en economía esperábamos mejores resultados en todo caso y está haciendo agua porque las mejores cifras del IMASEC recientes, bueno, no se sabe si es un brotecito verde o si es una tendencia que se va a mantener. El gobierno tiene, parece, centradas sus esperanzas básicamente en los resultados que podría producir la reforma tributaria, que parece que es el único que tiene muchas esperanzas allí, porque los actores económicos en general tienen pesimismo y porque no se va a traducir aquellos digo, ahorros que puedan tener el empresariado vía reforma tributaria en mayor inversión ni en un estímulo del consumo. Entonces verdad, esto hace agua por todas partes. Es verdad que que dentro del proyecto está un estímulo a que por cuarta vez se traigan los capitales de afuera. Sí. No sale mucho más lógico el que impuestos internos le cobre averigüe que están afuera y haga que la justicia funcione para todos aquellos que han evadido impuestos. Mira, el problema es que no somos Estados Unidos que le puede exigir a todos los bancos del mundo una declaración. Entonces Chile no puede, un banco suizo entregar. Pero añadamos que en todo caso hoy día buena parte, cada vez más de la plata de las AFP se invierte afuera. Tú perfectamente podrías establecer de que eso deje de acontecer
y que de aquí en adelante la plata que se recauda se invierta en Chile. Claro, porque el objetivo del punto de por cuarta vez es también no solo que tributen, sino que reactiven. Que reactiven. Entonces con eso obviamente que se reactiva más y abrirte a otro tipo de inversión además. Pero traer esa cantidad de plata te genera, tienes que pensarla muy bien y a dónde la vas a poner. Bueno, es que cuando estás con la inflación en cero es porque puedes traerla en el fondo. Todavía tienes margen. Si puedes traerla, pero ¿dónde? Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. El mundo necesita nuestra ayuda y en Caja Los Andes queremos ser embajadores del cambio. Sé protagonista en esta nueva versión de Tecla, Desafío Sostenibilidad, donde invitamos a los emprendedores de todo Chile a potenciar las localidades en las que estamos presentes con nuestros centros turísticos. Si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está preocupado por el bienestar de todos, inscríbete o encuentra más información en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Este jueves 24 de octubre te esperamos en el Sheraton Fest, evento inspirado en la fiesta popular de la cerveza. Degustación de distintos tipos de cervezas, DJ con hits de todas las épocas y una vista impactante del paisaje nocturno de Santiago. Todo bajo la producción de William Geise. Descuento para socios de Star Club. Reservas al 56 22 707 1111. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. En BTR Negocios quieren que tus proyectos sigan creciendo. Contrata el doble pack conectado full que incluye la nueva central telefónica virtual con 4 anexos y también internet Mega 600 a solo 46.990 pesos. Esto durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute tu día con toda la onda. Los martes y jueves el lobby bar del Hotel Sheraton Santiago se convierte en el lugar más hondero con música en vivo. Venga a disfrutar junto a sus amigos de grandes éxitos de todas las épocas desde las 19:30 horas. Reservas al 5622-707-1111. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar que se van hoy día. Pacífico, historias de la guerra, esto de la guerra del Pacífico, historias que no se conocen de ese conflicto. Que tienen entre los responsables de este libro a Juan Carlos Cortázar, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Jara, Alejandro Neira, Alberto Roja, Francisco Chilling y Carlos Tromben. Y el universo en expansión del Premio Nacional de Ciencias Mario Amuy, desde el Big Bang al Homo Sapiens.
hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL para concursar. Estamos de vuelta acá y quería aprovechar yo que está la Beth Gerber aquí para que nos cuentes un poquitito cómo crees tú que va a ser la situación ya, lueguito. Está hablando de Argentina. De Argentina, de la elección en Argentina. Y además tiene, no solo esta elección en Argentina, dependiendo cómo sea, las encuestas dan muy abiertamente de ganadores a los Fernández, pero las razones por las cuales se ha producido este movimiento es bien interesante porque tiene resabios de lo que acaba de pasar también en Ecuador, un crédito al Fondo Monetario Internacional, una serie de disposiciones. También tiene algo que ver con Chile en términos simbólicos, esta idea de que un empresario exitoso pueda simultáneamente ser un presidente exitoso, no siempre resulta así. ¿Cómo se ve ese escenario? ¿Cómo se ve? Bueno, hay coincidencias y no hay muchas dudas en cuanto al triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Ayer mismo escuchaba que ya prácticamente no se hacen encuestas para sondear la cuestión a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires. Ahorran plata. Claro, porque la diferencia de 20 puntos, tanto a nivel nacional como en la provincia, que acá siempre cuesta entenderlo, no es la ciudad de Buenos Aires, sino la provincia que nuclea el 40% del electorado nacional, nada menos. Están las cartas echadas. Sí, donde queda alguna duda importante es en la ciudad de Buenos Aires, en donde parece que el macrismo mantendría su enclave. Hay que ver si se pasa a segunda vuelta, porque también hay balotaje en la ciudad. Macri, para contrastar con algo que mencionaste, no es un empresario exitoso, es hijo de un empresario exitoso. No, pero me refiero, él siempre se ha presentado como una persona que sabe mucho de economía. Por supuesto, viene del mundo empresarial, ha trabajado en las empresas de su padre, que hizo gran parte de su fortuna gracias a contratos del Estado durante la dictadura militar y después también. Es parte de lo que se llama la patria contratista, de ahí viene la fortuna de los Macri. Y bueno, lo preocupante es, por supuesto, el escenario en el que se encuentra, se han disparado las cifras de pobreza. Esto ya es sabido aquí también, han subido enormemente las cifras de pobreza, de indigencia, la inflación interanual es del 60%, el dólar se ha disparado y, como bien dijiste, acarreamos una deuda adquirida absolutamente por el macrismo, gigantesca, con el Fondo Monetario Internacional. También escuchaba algo que puede ser, gracioso pero un poco ácido ayer, y es que la ventaja es que Argentina viene con cierto training en crisis y que ya ha atravesado el empresariado, por ejemplo, el sobreviviente, las 7 plagas de Egipto. En tanto que pasamos muchas crisis y nos recuperamos. No es que con esto apuesto a la magia, pero hay algunos elementos que me mantienen optimista en cuanto a una capacidad de recuperación, pese a que sí se nota, estuve hace 3 semanas, la pobreza se nota en la calle y en los barrios más ricos de Buenos Aires también, ni hablar en la provincia, claramente. Y además, vete que tu optimismo tiene que tener en cuenta también las cifras que están dando para el próximo año. Tú viviste muchos años en van a ser muy malas. La inflación va a seguir, la crisis económica se va a mantener, salvo un milagro y que Trump y los chinos sigan adelante con esta situación. La zona está muy expectante a lo que está ocurriendo ahí. Va a ser un año muy difícil, pero la movida yo creo que hizo... Aquí hay que reconocer el talento político de Cristina Fernández. Es decir, ella sabía que tenía un voto duro de un 28-30% inamovible, pero que tenía un 70% en contra. Y cuando hace ese movimiento y pone a Fernández, al exministro del Interior, como jefe de gabinete, a cargo como candidato a presidente, y ella además con una campaña donde solo lo que ha hecho es presentar su libro, y va a tener el acto de mañana, el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad a Perón y que lo celebran todos los peronistas, pero que no ha dado entrevistas, no ha aparecido, etcétera, y el otro manteniendo además... Alberto Fernández, una posición muy moderada en los debates, muy consensuada, es decir, le cambió la cara
al kirchnerismo, y eso hace que obviamente que sea una salida. Y esto además se da en varias elecciones, porque ahí Jaime Insignia escribió una columna de periodista que hablaba de esta semana que se nos viene, el 20 en Bolivia, y después tenemos 27 Uruguay y Argentina. Simultáneamente, lo que de darse un fenómeno de que gane el Frente Amplio, que está más difícil, y el triunfo de Fernández en Argentina, más la reelección de Evo Morales, también al progresismo le da como un segundo aire después de, acuérdense que hace 2 o 3 años. Pero no está tan fácil la reelección de Evo Morales. No, y no está tan fácil tampoco en Uruguay. Y en primera, no en segunda. Claro. Sí, exactamente, puede ser en primera y no en segunda. Desde Chile quería mencionar algunas cosas. Primero, desmontar algunos mitos, ¿no? Me ha costado mucho, no desde las PASO para acá, pero la verdad romper el cerco informativo en algunos aspectos, porque la defensa del macrismo acá ha sido acérrima hasta cuando no hubo cómo defenderlo en materia de política económica, es indefendible. Y el otro caballito de batalla, yo creo que acá ha habido 2 caballitos de batalla, economía y corrupción. La corrupción que solamente se vio, las causas que tiene Cristina Fernández, que deberá enfrentarlas en la justicia, nadie está defendiendo aquello, pero es increíble cómo funcionó de algún lado la agenda por omisión y nadie se enteró de las cientos de causas que tienen en juzgados federales Macri, y que ya las tenía cuando asumió, y gran parte de su equipo. Que no es por consolarse con el empate en corrupción no nos consuela y no me consuela, sí es, este énfasis que pongo en tener clara la película completa, porque si no somos cómplices de otro tipo de corrupción. Y de verdad, desde Chile, también siguiendo a medios argentinos importantes como Clarín Nación, el cerco informativo funcionó claramente. Otro mito que quisiera desmontar es que Alberto es un títere de Cristina. Alberto Fernández es una persona fue muy sólida, que fue disidente, se fue del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, con críticas que comparto absolutamente. No se hablaron 8 años y era una figura fuerte en el gobierno de Néstor, no era ningún títere, es una persona muy sólida, y volvió con Cristina con una convicción que me pareció brillante también, que es con Cristina, sin Cristina no se puede, sin Cristina es imposible porque tiene el 30, y con Cristina sola no alcanza. Que es también lo que vio ella cuando dio un paso al costado y logró no solo conservar el 30, sino aglutinar gran parte de un voto que era adverso a Cristina por el mal gobierno, en mi opinión y la de tantos, que hizo sobre todo en su segundo gobierno, y porque apostó a la grieta, y Alberto Fernández estuvo en completamente otra parada. La verdad, el agotamiento frente a la grieta y a la polarización es enorme en Argentina, y él ha logrado, en todo caso, aglutinar sectores y gente y figuras y personalidades que no se hablaban hacía años. Y este trabajo lo viene haciendo desde hace más de 1 año y medio. Y otra cosa que me da esperanza y que también está bueno desmontar es el prejuicio sobre los movimientos sociales. Muchos preguntan en Chile cómo no estalla la Argentina. Yo estoy educado en el puntero, así que eso... Bueno, pero... Ese manejo del puntero queda claro por qué no estalla. Pero no, el puntero, más allá de ser visto esto como los movimientos sociales, que algunos prejuiciosamente los ven como manejadores del clientelismo estatal, en este momento están siendo los grandes contenedores de estallidos y conflictos, porque son la correa de transmisión. Y esto, no hay que verlo con el sesgo prejuicioso del manejo clientelar, sino de muchísimas personas militantes muy especializadas, altamente especializadas en políticas sociales, que están ayudando a distribuir, o a manejar desde políticas de vivienda hasta, por ejemplo, vos tenés en los movimientos gente que sabe tomar talla y peso de las poblaciones más vulnerables para ayudar a distribuir de la manera más eficaz el apoyo del Estado en las poblaciones más vulnerables. En este momento son parte, como dijo Daniel Arroyo, que es uno de los mayores exponentes en políticas sociales, los movimientos sociales son parte de la solución y no del conflicto. Y cuando Alberto Fernández acumule el suficiente poder para decir
no sé si necesito tanto a mi vicepresidenta, porque sabemos que en Argentina, en la historia de los últimos 30 años, cada vez que llegan a la Rosada un presidente y un vicepresidente, queda la escoba. Tarde o temprano, salvo en el caso de Néstor con Cristina, bueno, hasta en ese caso, ¿no? Que hubo algunos contrastes, sobre todo cómo manejar la crisis del campo. Exacto. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando Fernández sienta que tiene tanto más poder que Cristina? Bueno, Fernanda del gobierno, Fernanda del poder. Sí, no, sí, pero lo que pasa es que yo me acuerdo cuando pasó lo de Cámpora con Perón, y ahí una de las cosas notables que se hizo es que se metió en el cliché de campaña desde el principio donde estaba el poder, al tiro, con ese eslogan que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Claro, Perón al poder. Porque Perón estaba proscrito. Pero estaba proscrito, Claro, por supuesto, pero quedó meridianamente claro que Cámpora iba a ser presidente por el tiempo que se demorara en generar el indulto necesario para que pudiera volver Perón y Perón asumiera. Sí. Y en una primera elección. Ahora, esto no es lo que va a pasar acá. No, yo y aclaro, no soy peronista, pero no soy gorila antiperonista. En ese caso estaba claro que era Cámpora, Solano Lima la fórmula y Perón estaba proscrito por la dictadura. Entonces, claro, se llamó elecciones, fue Cámpora, Solano Lima, y que me parece correcto desde el punto de vista democrático, inmediatamente llamaron elecciones sin proscripciones, que es lo que corresponde en una democracia, que no haya proscrito. Claro, Perón vino del exilio. En ese España, momento. Claro. Ahora, sí, la figura del vicepresidente, que no existe en Chile, en Argentina, las fórmulas son presidente y vice, y eso es lo que votamos. El vicepresidente, lo curioso es que generalmente su papel es muy menor y queda completamente desdibujado. En este caso no creo que sea así. Sin embargo, no sé si Cristina está tan dispuesta a disputar o a competir. No parece. Las primeras planas no parece desde ya, y creo que sería muy sabio de su parte no hacerlo. O sea, pero una etapa identificable es la etapa de la campaña, que yo creo que ha sido una estrategia sabia, como mantenerse bajo perfil, pero distinto es si en el eventual triunfo, bueno, ahí la cuestión cambia. Porque claro, cuando está la tentación ahí... Claro, lo que pasa es que el gobierno lo tiene Fernández Alberto, y la figura del vicepresidente siempre ha sido muy residual, claro, es muy decorativa en Estados Unidos. En todas las democracias. Como Estados Unidos que tienen vicepresidente. En Estados Unidos, cuando el dicho es que tiene que morirse el presidente para que el vicepresidente exista. O sea, exacto, hay conflicto, pero acá tenemos una figura política muy fuerte que efectivamente... Que venía de antes su poder, porque la que tiene el 30 es ella. Ahora, yo sigo optimista, creo que van a ser inteligentes en ese manejo. Lo han sido hasta ahora y creo que no creo que tienen una disputa de poder y de figuración. En una de esas estoy con el optimismo necesario para encarar las dificultades. A mí me parece que ya el acto de Cristina Fernández el nivel de osadía no nos parece comprensible, porque sería el equivalente, no sé, que en Chile Michelle Bachelet diciendo, bueno, en realidad hay que ayudar a que esto gane, pero yo no puedo ir porque no voy a ganar, entonces, y llama a alguien súper disidente de su gobierno, ¿ya? Eso a nosotros nos parece prácticamente imposible. Efectivamente, Alberto Fernández fue muy disidente. Fue una frase durísima. Muy crítico. A un Andrés Velasco, dices tú, por ejemplo. Llama a un Andrés Velasco, diga, pero además acá, con el tono de la crítica a un argentino, porque las críticas de Andrés Velasco siempre tienen caramelo, digamos. Alberto Fernández decía sin anestesia. Cristina había destruido la economía argentina. Exactamente, entonces estamos hablando de un ultracrítico, y ella lo va a buscar con esa osadía, sabiendo que además Alberto Fernández es un tipo que tiene capacidad política por sí mismo, por tanto supongo que no está esperando que efectivamente después le dé un cheque en blanco a ella. Entonces yo creo que es muy claro que ella entendió, dijo, bueno, aquí lo importante es efectivamente que logremos volver al poder, ¿ya? Y que estemos en eso, y que tengamos nuestra cuota, pero que finalmente el que va a gobernar, porque eso no cabe a nadie que sepa algo de la política argentina, se le ocurre que no va a gobernar Alberto Fernández. O sea, no hay ninguna posibilidad en ese sentido. Y porque además es alguien que sí tiene la idea de proyecto. O sea, es un tipo que le interesa hacer proyectos de país, cosa que muchas veces él le criticó al gobierno donde él estuvo, donde no era tan claro que hubiese efectivamente un proyecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que no. Ahora, yo tengo una duda respecto de quien quiera que gane, cuáles van a ser fijadas como las prioridades, porque lo que tú estás diciendo, Bet,
Eso está difícil. O sea, está muy jodido, porque tú efectivamente tienes gente en los barrios, tienes gente en Palermo, tienes gente en los barrios ahí, pero menesterosa. Me hizo acordar del 2001. Exactamente, una cosa muy tremenda. Por lo tanto, tú vas a tener que generar una sensación de urgencia para enfrentar una determinada cantidad de cosas que están suma la delincuencia, que no existía prácticamente. Muy acuciosa, y que te van a llevar a destinar muchos recursos ahí. Bueno, de hecho, Macri no desmontó mucho de esos recursos. No desmontó mucho de la protección social, sabiendo que si no, solo aceleraba el estallido. Creo que hay medidas inmediatas que tienen que ver con la reactivación y créditos blandos a las pymes. Me parece muy sabio, porque en Argentina la estructura productiva, la estructura industrial es importante y mueve, es muy importante. Y está muy afectada. Entonces, por ahí hay una... Más allá de, como dijiste, los planes sociales están funcionando, pero sí lo que está muy afectado es la producción, el estamento productivo, y ahí hay una fuerte apuesta de Alberto, y ya su equipo económico está trabajando hace meses en eso, más allá de estrategias más a mediano y largo plazo que se han descuidado y que me tienen muy esperanzada, como la inversión en ciencia y tecnología, que nos pueden permitir agregar valor a nuestras manufacturas y salir del modelo extractivista, que de paso afecta a todos los países de la región y a Chile también. Ahora, con respecto a que no lo quiero saltear, las relaciones con Chile, yo creo que no va a haber grandes cambios y van a seguir siendo cosas que tal vez se desconocen, que no estén más vinculados a las diplomacias aquí. Las relaciones entre Chile y Argentina son históricamente excelentes, ejemplares, entre dos países que estuvieron hace un par de décadas al borde de la guerra, son ejemplares en varios ámbitos de cooperación. No creo que eso cambie mucho. Si Piñera tuvo muy buena relación con Cristina, no solo con Macri, mejor aún va a ser con Alberto. Lo que sí cambia, y esto es interesante, son ciertos ejes de la política regional que se van a desplazar. El ABC, este núcleo Argentina, Brasil, Chile, que se enrolaba detrás de iniciativas por mí temerarias y aventuradas como el Prosur y como el Grupo de Lima, ya están debilitándose y se van a desdibujar más aún. Si que agregamos a lo que está pasando, tú hablabas de van a ir las elecciones uruguayas, vienen las elecciones bolivianas, mira lo que está pasando en Ecuador. Hay un Perú, cambio. Ya se nos olvidó Perú. Perú, que todavía está en una situación, complicadísima. Hay un remesón muy fuerte en Sudamérica y que da la impresión, el péndulo está cambiando en ese sentido. Y que había cambiado recién, había cambiado recién. Y decían que venía para 20 años. Claro. Ese es el fenómeno. Lo que pasa es que efectivamente lo que estamos viendo, estamos viendo además esto en el contexto de una política que no es lo que era también en el mundo. O sea, la política tampoco hoy día, por desgracia, tampoco es tan importante. O sea, finalmente la gente cuando dice... decimos, oye, en Perú está el desastre, y la gente dice, bueno, sí, yo voy a ir ahora de turista a Perú. Cuando uno decía que un país estaba en desastre hace 20 años, nadie iba a ese país. Ahora, si hay un problema de seguridad, la gente puede no ir. Igual se va mucho a México, igual se va mucho a otros lugares. Entonces hay graduaciones. Claro, pero son graduaciones que hace. Ahí va a Venezuela. No, efectivamente, pero que efectivamente ahí la crisis es una crisis mayúscula, que compromete todas las dimensiones de la vida desde el punto de vista de lo cotidiano, en el fondo. El tema de alimentación. No hay ni vuelos para ir a Venezuela. El problema de agua, en fin. Entonces, esos son otro tipo de situaciones, pero en general estamos hablando de una situación donde la política, cuando uno dice, mira, la crisis política, qué sé yo, uno se imagina una cosa mucho más relevante, porque hoy día en la práctica gran parte del mundo se mueve prescindiendo de la política. O sea, vemos, hoy día aparece un fallo sobre Uber. Uber paga los impuestos en Holanda. Uber Chile, digamos. Entonces, Uber en todo el mundo paga los impuestos en Holanda, a nadie le importa. O sea, entonces son los estados allí andan buscando a Uber para ver si le pueden negociar que le paguen todos los impuestos del mundo en su país a una tasa mínima. Y son mucho más débiles que esas corporaciones. Entonces estamos en un mundo donde la política vale menos, y en ese sentido, claro, los cambios de los péndulos en realidad pasan por el costado de muchas realidades que son las que le importan a
a un muy porcentaje muy pequeño de la población, pero que tiene bastante incidencia en el mundo. Y además cuando la ola es buena, tú puedes surfear bien, ¿no? Es decir, metes una ola universal o internacional, y sabemos que la ola en estos 4 años ha sido bastante baja, digamos, en los últimos 3, 4 años, y eso ha afectado obviamente a todos los que estaban ahí, a unos que son los considerados los progresistas de izquierda, y a otros la derecha. Y todos, la gente, obviamente no le va a echar la culpa a esta ola internacional, sino que al que está ahí en la moneda, o al que está en la Casa Rosada, al que está a cargo, y se viene el cambio inmediato. Por eso es tan difícil gobernar en esta ola. Sí, y lo que no se sabe es inmediatamente hay economistas que se dividen. Y el problema de los economistas es como los vaticanistas, que el problema es que la mayor parte de los economistas trabajan para el orden donde se está que gobierna esa dimensión de la vida que es la economía. Entonces, finalmente trabajan para las bolsas de comercio, trabajan para todo eso, por lo tanto no pueden andar diciendo que viene una crisis. Pero hay algunos economistas que andan diciendo que viene de aquí a 12 meses, 15 meses, una crisis más o menos importante. Algunos dicen muy importante, tamaño 2008, otros dicen no tan importante, otros dicen más que eso. O sea, hay una división allí, pero no se ve particularmente fuerte. Y si uno mira los datos de China, que está empujando el mundo, son discretos, por ejemplo. Yo soy escéptico en cuanto a qué nivel de movimiento tenga el péndulo, principalmente porque si vemos caso a caso, las realidades, bueno, evidentemente son particulares para cada país, pero si vemos, por ejemplo, Ecuador, que Lenín Moreno era apoyado históricamente por la izquierda, ahora hace medidas complejas y el correísmo se deslinda de Moreno, bueno, hace ya un poco tiempo, pero la centro derecha está representada por Guillermo Lasso y por Jaime Nebot, que era este alcalde de Guayaquil, que anunció que quería ir a las próximas elecciones. En Perú, Vizcarra efectivamente era vicepresidente de PPK, pero se alió con la izquierda para esta medida constitucionalista que impuso, que es la clausura del Congreso, y los que se oponen precisamente son los que su gobierno en primeramente, que era el sector de PPK y el fujimorismo. En Bolivia puede perder Evo, bueno, Carlos Mesa, que no es de derecha, pero efectivamente algo más mesurado que lo que venía acostumbrado Evo. Carlos Mesa, mucho más mesurado que el promedio de lo que tú puedes llamar el progresismo sudamericano. Y en Uruguay puede que pierda el Frente Amplio después de ¿cuánto? 15 años. Muy probable. Entonces, evidentemente no sé si el péndulo se está yendo hacia el progresismo ni a un resurgir, sino que yo creo que las complejidades de cada país hace que esta cuestión no sea como presumible ni... Lo que pasa es que capaz que no vaya a ninguna parte, pero se va de la derecha, que finalmente es el punto. O sea, yo tiendo a coincidir en que es tan caótico todo que no da como para hablar de un péndulo, porque no hay una cosa homogénea. Sin embargo, el cambio en Argentina es cierto. En Brasil, en Bolivia todavía hay interrogante. En Uruguay es probable que pierda el Frente Amplio. Lo que pasa es que el peso específico en el ABC, Argentina, Brasil, Chile, de Argentina, es grande, y en este sentido Brasil, el gobierno de Bolsonaro, queda en el cono sur relativamente aislado con sus medidas y su extremismo delirante, ¿no? Impresentable desde la perspectiva de la gente civilizada, digamos. Pero a mí me llaman la atención dos cuestiones, por ejemplo, en nuestros países, en Argentina y mis países, Argentina y Chile, que son el mal rendimiento de gobiernos de derecha, centro-derecha, digamos, centro-derecha, con pretensión de liberales, en dos campos que son sus caballitos de batalla, que debían ser sus escudos, seguridad y economía. Les ha ido pésimo, le está yendo mal al gobierno de Piñera en estos dos campos, que esperábamos mejores resultados, y le fue muy mal, y con recetas muy parecidas. En seguridad los he seguido, parecían un calco, el efectismo, el manodurismo de la ministra Bullrich en Argentina, y del discurso, de la discursividad que atraviesa el enfoque del gobierno en seguridad ciudadana, es un calco y le fue mal. Y en economía también les está yendo mal. Yo esperaba, siendo muy crítica del macrismo, algo mejor, algo más prolijo. Ha sido desastroso. Nadie le da... Está bien, también tiene que ver con otras condiciones, ¿no? Que a estos gobiernos no les esté resultando prácticamente nada, no solo con sus medidas, pero la verdad es que no le veo tampoco al gobierno de Piñera o un plan económico de desarrollo, una estrategia de desarrollo económico y productiva que lleve algún tipo de camino distinto al rumbo
que está teniendo. Malo. Ahí hay una cuestión, que es que ¿cuál es el rol de la oposición? Porque efectivamente la oposición ahora critican todo el problema del crecimiento económico, particularmente en Chile, pero es la misma oposición la que se ha opuesto a las medidas que precisamente está promoviendo el gobierno para promover ese crecimiento económico. Es decir, los que cuestionan la reforma tributaria precisamente son la oposición y después le dicen, oye, pero ¿por qué no hay crecimiento? Bueno, porque no hay aprobado las políticas. El problema económico, no hay aprobado las políticas. Los impuestos es una idea bien poco creativa, digamos que no es. Pero muy efectiva y por eso se propone cada vez que el gobierno tiene plata. Nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando. Si te falta plata, bueno, puedes traer. O sea, a ver, lo que hay que operarse es que se acabó la inversión extranjera, que era el motor de los 90. ¿Ya? Y el motor de los 90 era súper explicable, porque en los 80 no podían llegar los fondos extranjeros, ¿ya? Porque nadie quería apoyar en la dictadura de Pinochet. Entonces, cuando llegaron, fue un boom. No, y llegaron el 10% de todos los chilenos en la forma de la AFP. Ese fue el primer inyección de inversión. Exacto. No extranjera, sino que nuestra. Chilena. Entonces, y la segunda fue encandilada por las buenas condiciones que se les dio. Claro, pero obviamente la inversión extranjera llega cuando el cobre está a $4, cosas así. Pero ¿cómo no va a modificar el escenario que Chile en menos de 10 años haya subido más de un 50% su tasa impositiva a la empresa? Es decir, antes del 2010 teníamos el 17%, ahora tenemos el 27%. Efectivamente eso impacta en la inversión, en el crecimiento. Entonces van a quitar los derechos sociales. O sea, porque no es excluyente. Hay muchos estudios que dicen que bajando ¿estás partiendo los de la premisa que la reforma impositiva es la que resolvería en parte el problema del crecimiento? Efectivamente. Eso como teoría económica ya estamos, pero en el cavernario. O sea, no, por ejemplo, veamos. ¿Qué acaba de hacer Estados Unidos? ¿Y vos crees que las utilidades que puedan retirar por ejemplo, los accionistas van a ir a parar a inversión o el viaje a las Bahamas? Yo creo que van Estados Unidos le baja. O sea, depende. Presionó a China. Porque claro, Estados Unidos. Nosotros no podemos presionar a China. Porque cuando disminuyó la tasa impositiva puede aumentar los ingresos del Estado. Yo en una pizarra puedo hacer esos cálculos, una planilla Excel también y decir bajo los impuestos por acá, pero después tengo que pagar todos estos derechos sociales que le di. ¿Y tú crees que solo con la inversión extranjera que se va a venir inmediatamente? Es decir, tú bajaste los impuestos y por milagro todos los empresarios, porque el país de al lado te puede bajar mucho más los impuestos, dar mejores condiciones, no te Es llegan. lo que pasó en Irlanda, es lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy día tienes el despelote en las calles por el aumento del precio del pasaje de metro. Del transporte Imagínate, público. retiras otros derechos sociales porque no te dio, porque tu fórmula no te dio. Tu fórmula impositiva de bajar los impuestos no te dio para recaudar más. Bueno, entonces, se pueden hacer un montón de otras medidas para ahorrar gasto público social. Si eso no lo pudo hacer, no lo hizo Macri, no lo pudo hacer Piñera, esto no es. Pero en parte por la oposición que se enfrentó. Eso lo permite una planilla Excel. Y efectivamente las planillas Excel son muy frías, uno lo hace en la casa. ¿Tú sabes cómo se acaba la oposición? ¿Se acaba la? ¿Cómo? Súper simple, que poca gente vote por ello. Claro. Por lo tanto, cuando el gobierno saca el argumento de que no se olviden de que el 50 y tantos % votó nosotros para tener el derecho a gobernar, el 50 y tantos % votó por la oposición. No sé, a mí lo que me da la atención es que critiquen la falta de crecimiento económico cuando se oponen a las propuestas. A las ideas que llevaron a la reforma tributaria que hicieron hace 3 años. Le está diciendo a la oposición que eche pie atrás respecto a todo lo que piensa. No, pero entonces no se quejen por el crecimiento. Pero no va por ahí. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos ustedes y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.